Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este tercer programa de la semana. Seguramente usted, como yo, se habrá sensibilizado, preocupado además, porque en los últimos días hemos estado informando de animales salvajes. No sé si se dice así, ahorita me va a corregir nuestro invitado si lo tiene bien, que salen a carreteras, ¿verdad? Entonces, yo pensaba estos días, bueno, si uno pide las causas, normalmente le van a decir las mismas causas que son permanentes. El cambio climático, la invasión, digamos, a sus hábitats naturales. Pero yo buscaba, digamos, un quiebre más específico, en el sentido de que igual había invasión hace un año, había calentamiento global hace un año, pero hemos ido viendo últimamente muchas de estas de estas situaciones. Yo invité hoy a don Ronald Sánchez, es máster en manejo de fauna silvestre, para que nos acompañara hoy en Matices. Don Ronald, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Muy bien, usted, don Randall, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amable. Qué es fauna silvestre, don Ronald? Bueno, realmente así, en una forma simple, la fauna silvestre es toda aquella que no podemos tener en cautiverio, ¿verdad? Digamos, generalmente nosotros tenemos perros, gatos, conejos y un montón de especies que son exóticas, que las traen, pero las mascotizan y entonces entran a un mercado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de fauna silvestre, estamos hablando de aquellas especies que están en su condición natural, ¿verdad? En estado libre. Que en estado libre. Es decir, tienen su hábitat, perdone que hable en términos tan comunes, pero saben que el ser humano existe y lo ven cerca, pero siguen viviendo en su hábitat, más o menos. Bueno, digamos, aquí lo interesante es que cuando estamos haciendo un fraccionamiento del hábitat, ¿verdad? O sea que podemos tener bosques continuos o teníamos bosques continuos donde realmente la población era relativamente pequeña, entonces no teníamos tanto contacto con la fauna silvestre como hoy día. En la medida en que nosotros vamos incursionando en el hábitat de las especies, pues entonces en esa medida vamos teniendo ese contacto. Y de ahí, pues que en unos lugares las especies se empiezan a habituar a la presencia humana y obviamente en zonas más alejadas donde ni siquiera hay lugares donde no han llegado todavía los humanos y la condición es muy diferente, ¿verdad? El animal guarda esa condición silvestre donde le tiene miedo especialmente a los humanos, ¿verdad? No es que sea tan salvaje como usted lo dijo al principio, ¿verdad? Fauna salvaje, sino que realmente es ese miedo y en caso de algún ataque casi siempre va a ser por esa condición de miedo, ¿verdad? Claro, claro, pero por ejemplo, cuando usted ve noticias como las que hemos visto estos días, de felinos que salen a una calle, uno piensa, uno piensa que podría ser por búsqueda de alimentos, porque tienen hambre. Digo, se preocupa muchísimo de entonces qué está pasando con ellos. ¿Qué piensa usted como experto cuando ve estas noticias, don Ronald? No, es que tal vez tenemos que, bueno, hacer como dos segmentos, ¿verdad? Uno propiamente en la vida de los animales, la cotidianidad de un animal como estos, ¿verdad? Un puma, un jaguar. Bueno, podemos encontrar en carretera un sinnúmero de animales que han sido atropellados, ¿verdad? Muchos felinos, pero también tenemos zorros, ardillas, perezosos, osos hormigueros, tortugas, cangrejos. O sea, tenemos un sinnúmero de animales que están siendo víctimas de
el desarrollo que nosotros vamos realizando. Entonces, cuando nosotros queremos entender, digamos, qué es el concepto de hábitat y qué tiene que ver ese hábitat con el rango de hogar de un animal, ¿verdad? Y ese rango de hogar de un animal, por ejemplo, en el caso de un puma o un jaguar, va más allá de los 50 kilómetros de circunferencia, ¿verdad? Entonces, empiezan a desplazarse. ¿Para qué? Para cumplir con todas las necesidades que ellos requieren: reproducción, alimentación, refugio, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos que están en condiciones naturales, cuando empezamos a hacer procesos urbanísticos, pues vamos fragmentando esos bosques y vamos cortando esas rutas que ellos tenían preestablecidos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, usted ve que sale un felino, puede ser un puma, generalmente son pumas, no tanto los jaguares, pero los hay. En el caso de los pumas, hacen recorridos que casi duran un año para hacer toda esa gran vuelta, ¿verdad? Y entonces usted ve que atacaron en un sector, se comieron ciertos animales, se movieron a otro sector, se comieron otros animales, y así va dando la vuelta, ¿verdad? Y entonces al cabo más o menos de un año, uno puede, y ya eso nosotros lo hemos estudiado, ver cómo ellos vuelven otra vez a enciclar, digamos, todas esas actividades o esos comportamientos que tienen en condiciones naturales, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros, como le digo, vamos creciendo desde el punto de vista urbanístico, vamos fragmentando no solo su hábitat, sino también esas condiciones que requiere el animal para poder mantener su condición de silvestre, ¿verdad? Claro, pero entonces, digamos, efectivamente si hay una búsqueda de saciar las necesidades más básicas, entiéndase, Claro, principalmente alimentación. esa búsqueda sí se da, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si está en un periodo de celo, ¿verdad? Entonces, la búsqueda por hembras lo hace que se mueva las distancias que tenga que moverse, porque no necesariamente ellos, en el caso de los felinos, andan en, en su manada, ¿verdad? No pasa eso. Son generalmente machos y hembras con crías o hembras solitarias, ¿verdad? Entonces, cuando viene ese periodo, pues se da esa búsqueda, ¿verdad? Eso pasa con muchas especies. En el otro caso es por alimentación, entonces sí, se tiene que mover por alimentación. O en el caso del refugio, entonces se tienen que mover por refugio, ¿verdad? Entonces tienen que ir buscando a dónde voy a pasar esa noche, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces ese refugio los obliga también a desplazarse ciertas distancias que le den esa seguridad. Y por eso cuando estamos, y sigo insistiendo en ese fraccionamiento, cuando estamos fragmentando el hábitat, es factible ver que entremos en el juego entre humanos y vida silvestre, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a darse estas situaciones que hemos visto hoy día. Pero, ok, digamos, si yo me pongo a pensar, bueno, un puma o un jaguar anda en búsqueda de refugio, ok, se mueve por su zona. Y realmente la carretera, por ejemplo, siempre ha estado ahí desde que nació el jaguar. Es decir, O no, al revés, o al revés. no sé, cuénteme usted, ¿por qué al revés? No, yo le digo, O sea, digo, porque pensé que un jaguar, digo, no tengo ya cuántos años vive un jaguar, don Ronald, usted sí me puede explicar, porque yo tengo entendido que a nivel integral, digo, nosotros nos metemos a su territorio, claro. pero ya han pasado años desde que nos metimos, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que, digamos, se sigue dando ese movimiento y nosotros no lo estamos percibiendo, ¿verdad? Yo le decía temprano a un compañero, digamos, hoy día que tenemos cámaras en muchas de las casas, en muchas comunidades, entonces sí se logra ver esos movimientos nocturnos, por ejemplo, de mucha fauna en la noche, ¿verdad? Antes lo veían las personas que trasnochaban, ¿verdad? Entonces
se encontraban, venían de fiesta y se encontraban con ciertas cosas de camino. Es que siempre han estado ahí, ¿verdad? Entonces se van moviendo. Ahora, la mala suerte, digamos, de estas especies es que al hacer ese movimiento, pues entonces, al cruzar la carretera, no la cruza en el momento adecuado y es cuando vemos el accidente, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso? Y está pasando precisamente porque esa es la ruta, ¿verdad? Ese es en su rango de hogar, eso está acostumbrado a hacer. Digamos, una tropa de monos está acostumbrada a ir a buscar su alimento y podemos decirle que en la medida en que las especies arbóreas van generando flores, frutos, hojas tiernas, etcétera, los monos se van moviendo en función de ese tipo de alimento, ¿verdad? Entonces van siguiendo esas rutas y esas rutas son las rutas que nosotros estamos cortando cuando estamos haciendo obviamente los procesos urbanísticos. Entonces, si tenían árboles para poderse trasladar sin ningún problema, nadie estaba percibiendo una cosa como esa. Al cortarlos, entonces ahora sí, esos monos tienen que bajar a nivel, por ejemplo, de calle o por los techos de las casas o por el cableado eléctrico. Y entonces ahora sí podemos estar contando a mayor urbanismo, mayor cantidad de monos muertos, por ejemplo. Claro. Sí, que bueno, usted conoce bien el tema. Entiendo que estuvo estudiando el tema, por ejemplo, de los monos, particularmente. Sí, no, yo he trabajado con varias especies en el tiempo y de verdad, como le digo, no es que hasta ahora llegan, es que realmente en muchas de estas zonas nosotros no los habíamos percibido, ¿verdad? Pero ahí estaban, ahí están, ¿verdad? Esto se toma en cuenta cuando vamos a construir, por ejemplo. Es que ese es el otro problema, ¿verdad? Entonces, cuando le dije que había que dividir en dos partes, digamos, lo más científico para hacer las cosas es que nosotros pudiéramos tener una planificación urbana, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos esos procesos urbanísticos donde pudiéramos combinar las condiciones ambientales con las condiciones urbanísticas, nosotros viviríamos en el paraíso. Pero lamentablemente eso no pasa, ¿verdad? Y nosotros empezamos a estrujar a toda la fauna y la flora silvestre, ¿verdad? A puntos extremos. Entonces, ¿qué nos queda, por ejemplo, de un San José? Que lo conozco bien. Bueno, desde San José nos queda, con suerte, algunos de los cauces de los ríos con algunos cuantos árboles distribuidos por ahí. Generalmente no manejamos corredores biológicos en ese sentido, ¿verdad? No estamos acostumbrados a hacer bulevares. Hasta ahora estamos tratando de hacer arborización urbana, etcétera, elementos que de una u otra manera nos podrían servir para lograr esta conectividad, pero no lo estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros simplemente, usted ve que las casas llegan hasta el borde de las quebradas, hasta los cauces principales de los ríos, la agricultura igual, ¿verdad? Nosotros vemos los cafetales, o sea, no siembran en el cauce del río porque se lo lleva el río, pero los cafetales llegan hasta ahí, entonces vamos perdiendo eso. En un momento teníamos una combinación de café con sombra y eso también nos ayudaba a poder tener esa conectividad y por eso no veíamos tan fácilmente lo que hoy estamos viendo. Pero entonces sí somos muy, no sé qué término usar, angurrientos respecto al uso del espacio, don Ronald. Claro, ¿verdad? Es que es un proceso de, ¿cómo lo llamo? De depredador, ¿verdad? Para llamarlo de alguna forma, de nuestro propio hábitat. Y nosotros con tal de tener una buena posición, eso es como, yo a veces lo veo como cuando la gente iba al estadio, ¿verdad? Y tenía las torres, aquellas famosas en el Nacional. Entonces la gente, para tener un mejor ángulo, se subía hasta en las torres, cosa que no debía hacer, ¿verdad? Pero entonces lo hacían, cosas como esas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos muy dados a llegar a esos puntos extremos, ¿verdad? A tratar de aprovechar hasta el último metro cuadrado. Y eso es lo que le está pasando a las zonas costeras, ¿verdad? Las zonas costeras, vea que nosotros
los legisladores planificaron la zona marítima terrestre. Y eso desde el punto de vista más de prevención a fenómenos naturales como tsunamis y otros elementos más. Pero entonces nosotros ahora, con el problema de la economía, entonces queremos reactivar la economía y va a la zona marítima terrestre, que es declarado como reserva forestal por ley, y nos le estamos volando, ¿verdad? Entonces cuando usted dice, bueno, pero qué raro, ¿dónde están las autoridades que le compete darle seguimiento a algo como esto, a esos 200 metros que son inalienables para efectos de construcciones? Y entonces no aparecen, no hay ese tipo de autoridades, ¿verdad? Entonces aquí pasamos del aprovechamiento del espacio con la falta de autoridad. Entonces de ahí vamos a otro campo, ¿verdad? Que eso es común porque, digamos, nosotros deberíamos tener todos los cauces de los ríos o de 15 metros acá al lado del cauce, o 50 dependiendo de la pendiente que se tenga. Arborizado. Búsquenmelo a ver dónde están. No se encuentran por ningún lado, ¿verdad? Pero sí vemos de un urbanismo a nivel de las áreas más grandes como la GAM, ¿verdad? Donde la gente está sobre el cauce del río. Y entonces ahí vienen las otras consecuencias que lamentablemente las vivimos apenas empiezan los inviernos también, ¿verdad? Sí, pero digo, qué duro, don Ronald, entenderse como un depredador, ¿verdad? Sí, sí, de verdad, es muy duro porque no queremos realmente ser parte de el respetar una legislación que existe, porque yo creo que si algo nos sobra en este país son leyes, el cumplimiento es lo que no está ahí, ¿verdad? Pero entonces vamos viendo que una cosa trae consecuencias, pero más grandes que otras, porque como le digo, nosotros, qué bien, hacemos una supercarretera, ampliamos la carretera principal, digamos la 1, pero nosotros realmente no estamos haciendo los procesos de planificación, por ejemplo, para decir, tenemos pasos para fauna. No, ¿verdad? Hacemos alcantarillas, pero la alcantarilla es una cosa y el paso de fauna es otra cosa. Y entonces nos cobran, oiga lo que le digo, nos cobran el paso de fauna, pero nos lo cambian por una alcantarilla. Y eso no se vale, ¿verdad? Pero digamos, cuando uno dice estas cosas, lamentablemente, a las personas que están dirigiendo estas cosas no les gusta. Y entonces ahí es donde es difícil entender que perdemos todos, porque las alcantarillas en invierno se llenan y los animales no pasan ahí, se tiran a la calle. Yo no sé si usted conoce otros países, pero hay países que tienen en las supercarreteras grandes paredes, para llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Para evitar que los animales entren a estas autopistas y obviamente evitar los accidentes como podrían ser ahí de 40 y más carros, ¿verdad? Entonces, esto nosotros no lo hacemos aquí. Nosotros no tenemos esas paredes y creo que nunca las vamos a tener y tal vez no hay la necesidad de tenerlas. Pero en algunos momentos es importante en ciertas zonas que nosotros sí tengamos los pasos de fauna. Y si no se planificaron porque las carreteras se construyeron antes de que nos estuviera pasando algo como eso, pues hay que pensar hoy en día en que sí debemos realizar este tipo de trabajo, porque no solo por proteger a los animales, sino también para proteger la vida de las personas que utilizan, en este caso, las carreteras, ¿verdad? Claro, pero digo, qué complicado es porque nosotros a veces un poco exagerados, me parece a mí, no sé qué opina usted, nos vendemos al mundo como un país de avanzada en legislación verde y azul y marrón y de todos los colores, pero verde particularmente, don Ronald. Y pero digamos, me duele mucho decirlo, pero eso es como mentirnos nosotros mismos, ¿verdad? O sea, es realmente una realidad no tan cierta.
Y eso nos lo cobran constantemente. Cuando ustedes ven las redes sociales, nos están cobrando que estamos vendiendo una imagen y está pasando otra, ¿verdad? Y vuelvo otra vez, por ejemplo, el caso de los monos. Okay, para ningún turista es bonito ver los monos electrocutados en las zonas costeras. Pero cuando uno le dice a las empresas electrificadoras, mire, hay alternativas, ¿verdad? Hay desde paneles solares, que todavía no lo hemos aceptado, hasta cableado subterráneo. Vea que cuando le dice uno cableado subterráneo, lo primero que le dicen, esto es muy caro. Y es una mentira, ¿verdad? Porque cuando se le va la luz, no se le va solo a una persona, se le va a toda una comunidad y es un montón de dinero que se pierde. Lamentablemente no se contabiliza para poderle decir, vea, por no tener electricidad durante una hora, hora y media, mientras llegan a bajar el animal y arreglar la avenida, muchas personas dejaron de hacer su trabajo. Pero, por ejemplo, usted dice, bueno, vea qué interesante, San José logra en su casco central hacer cableado subterráneo. Porque ya la cantidad de cables y todo lo que nosotros teníamos, daba esa sensación que ya también se ha escrito en algunos casos, de que la cantidad de cables en zonas urbanas coincide mucho con el tipo de desarrollo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, al cambiar esa imagen de quitarle todo el cableado, y lo metimos subterráneo, nunca nos cuestionamos cuánto cuesta eso, ¿verdad? Y cuáles son los beneficios que eso tiene, pero sí, todos sabemos, cuando viene una persona tomada y se lleva un poste y se bota no solo la parte eléctrica, la telefónica, la de cable, la de internet, ¿cuánto cuesta eso? No es el poste, es el montón de usuarios que quedan sin su servicio, ¿verdad? Pero es que no lo contabilizamos. Y si usted me lo busca en algún lado donde está, bueno, sería un éxito, pero eso no existe en este país. Esa contabilidad no existe, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, Don Randall, usted no hizo el programa porque no hay electricidad, no hay internet, no hay los elementos que usted ocupa. ¿Cuánto vale su programa? ¿Cuánto vale su hora de trabajo, verdad? ¿A cuántos usuarios no le llegó su programa, etcétera? ¿Verdad? Entonces, eso es más o menos lo que nos pasa a todo el país, ¿verdad? En términos generales. Y uno no está pidiendo que esto se haga ya, pero que sí exista la voluntad de ir haciendo los cambios en una forma paulatina, especialmente cuando tenemos los datos que nos dicen estos son puntos calientes, ¿verdad? Entonces, podemos hacer muchas cosas cuando se tienen los datos y podemos darle respuesta al país, podemos darle respuesta al mundo de que queremos hacer las cosas bien. Y entonces ahora sí, aunque seamos un país en condiciones económicas muy diferentes que otros, pero sí estamos dando una respuesta real a esa condición verde. Pero en estos momentos es mentiras. Vea, yo le cuento y casi nadie va a creer algo como esto. Pero muchos de los incendios que acabamos de terminar en esta temporada que pasó fueron provocados para hacer un cambio de uso de suelo, porque no está permitido el cambio de uso de suelo. Y por recomendación de funcionarios dice, bueno, es mejor quemar eso, con eso le damos cambio de uso del suelo, usted puede hacer las construcciones que usted necesite, y si la multa le va a llegar, son 6 tarros de basura que tiene que poner usted en la comunidad. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso es un ridículo. Eso no se vale, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice, entonces, ¿a cuál autoridad acudo? Hay un instrumento que creó el MINAE, ¿verdad? Que es la citada, que es la denuncia. Usted puede ir y revisar la cantidad de citadas y la respuesta es, se hizo visita, no se encontró. Y ahí terminó, no pasó a más, ¿verdad? Entonces, esto, ya sea
porque hay denuncias por electrocución, por atropello, por envenenamiento, por cacería, por corta de árboles, etcétera, 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 y no logramos realmente empezar a tener una conciencia. Y le digo, se lo llamo de otra manera, al funcionario público hay que educarlo para ser funcionario público. Y ese es un gran problema que tenemos. Nuestros funcionarios públicos son puestos ahí y no saben a qué llegan, y yo pasé por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega y no tiene ni siquiera directrices, ni siquiera lineamientos, usted va construyendo el día a día de su trabajo, y así no debe funcionar esto, ¿verdad? Entonces, claro, a eso le suma usted que no hay recursos, ¿verdad? Que entonces no hay combustible, no hay carros, hay falta de personal. Entonces creamos toda una infraestructura de un montón de cosas que no podemos sostener. Entonces, pensando en los felinos, por ejemplo, que vimos recientemente cerca de Grecia en la ruta 1. Ajá, ajá. ¿Hay algún tema estacional que nos explique esos movimientos que los obligan a salir a carretera? No sé, que están en la época de algo, don Ronald. Bueno, es que sí lo podemos explicar, ¿verdad? Vea, nosotros, las unidades boscosas grandes, así, digamos, como podrían ser nuestros parques nacionales, que son como lo más grande que podemos tener en hábitat, en la medida en que las especies se van reproduciendo, en esa medida, pues también tienen que ir incorporando nuevos hábitats. Entonces los animales no compiten entre ellos por su hábitat. No hacemos lo que hacemos nosotros, buscan su hábitat. Y hay ese movimiento. Y esos movimientos también tienen que ver con la conformación, en este caso, de esas nuevas, digamos, en el caso de monos, nosotros le llamamos tropas, ¿verdad? Entonces el mono llega, se lleva 2, 3 hembras y conforma un nuevo grupo por allá. Cuando tenemos que hablar de felinos, entonces anda buscando su hembra, conforma su manada y se mantienen un tiempo en ese hábitat. Entonces, esos son esos movimientos que nosotros lamentablemente no conocemos, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene que saber esto. Y ahí es cuando tienen que cruzar carreteras, ¿verdad? Si voy a ir a buscar una hembra para conformar su manada, pues tiene que cruzar esa carretera. Si tiene que buscar alimentación, tiene que cruzar esa carretera. Y ahí están los periodos reproductivos, pero como le digo, nosotros sabemos que existen periodos de reproducción de felinos, de primates, de todas las especies. Hay momentos que en algunas especies son sincrónicos, ¿verdad? Que se sabe que es de en este mes a este mes, pero en otras no, en otras son en cualquier momento, cuando se encuentren y si se da, pues se conforma ese nuevo grupo, esa nueva, esa nueva condición de los felinos, digamos, hacer su tropa, su grupo, que nos ayude realmente a entender realmente que ocupan otros espacios nuevos, ¿verdad? Otros hábitats nuevos. Y esto yo creo que es lo que pasa con la mayoría de todos ellos, ¿verdad? Necesitan ese movimiento porque no se pueden quedar todos a vivir en el mismo espacio porque lamentablemente los espacios ya están ocupados. Claro, don Ronald, bueno, justamente a eso quería entrar. Imaginémonos a un felino en un espacio que antes era más grande y lo vamos cerrando a poquitos. Es decir, antes no tenía que salir a carretera o no salía a carretera porque agarraba para otro lado, porque tenía más espacio en el otro lado. Pero conforme lo vamos cercando de construcciones y establecimientos humanos, puede salir a carretera porque le es más fácil de alguna manera. Eso es más o menos, los hemos venido encerrando, obligándolos a salir por ahí, don Ronald. Sí, en parte es eso, ¿verdad? O sea, los obligamos realmente a utilizar
lo que le estamos dejando, ¿verdad? Y por eso le digo, si estamos hablando de cobertura boscosa, que es lo ideal, pues es cuando nosotros no estamos viendo nada. Ahí están pasando los animales, nosotros no estamos viendo porque hay conectividad. Ellos siguen haciendo lo que están acostumbrados a hacer. Cuando nosotros tenemos cultivos, cuando nosotros tenemos la parte urbanística, ahí es donde empezamos a ver realmente la aparición, ¿verdad? Entonces usted los ve que aparecieron en Escazú, o que aparecieron en Heredia, o en Coronado, o, bueno, aquí mismo en San Ramón, o en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, cuando vamos viendo estas cosas, es precisamente por eso, porque nosotros vamos invadiendo esos espacios y la especie se empieza entonces a tratar de desplazar. Ahora, cuando es por reproducción o conformación de una nueva camada ahí de pumas en este caso, ¿verdad? Y ahí necesitan buscar otro espacio con esas características, como le dije, esas grandes distancias, ¿verdad? Porque entre ellos generalmente no se topan en los bosques, ¿verdad? No es que los pumas andan ahí como arroz. Por eso cuando uno ve que un turista logra tomar una foto de un jaguar o una foto de un puma, pues es de mucha suerte, porque, no sé, llega 1 millón y resto de turistas al país y no todo el mundo se lleva una foto de ese tipo, ¿verdad? Porque no están tan visibles como nosotros creemos. Sí, por supuesto. De hecho, esto no es solo una realidad costarricense. Un día de estos vi una fotografía en Estados Unidos de un oso subido a un poste. Digo, yo me imagino, no sé si reaccionan igual, pero el desconcierto de un animal salvaje o silvestre, digamos, o libre, un animal libre, sometido a ese escenario, don Ronald. Sí, por ejemplo, que dice que toca el tema, ¿verdad? Porque no es una cosa exclusiva de Costa Rica, como bien lo dice usted, sino hay muchos ejemplos de otros fenómenos, ¿verdad? Que son, para entender, más complicados que lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted ve los grandes incendios en California, pues obviamente hay un desplazamiento de un montón de especies que la gente ni se está dando cuenta de que eso está pasando, ¿verdad? Y vemos entonces los animales buscando el alimento porque ya no están en las rutas de alimentación para ellos, ellos tienen que buscar, entonces salen a estas comunidades, o cuando las condiciones climáticas, que eso no es de hoy, sino que viene en un proceso acelerado, lo que tiene que ver con cambio climático en algunas regiones, pues sí, ya no son las nevadas ni la cantidad de hielo que se tenía por tiempos prolongados, ahora se reducen esos tiempos, entonces eso hace que los animales también busquen otras alternativas, y más cuando algunas de las especies que son su alimento empiezan a bajar sus poblaciones, que eso tiene también otro resultado. En algunos casos puede ser por el desarrollo, digamos, desde el punto de vista de la producción en ciertas regiones, entonces se usan agroquímicos y empezamos a afectar toda una escala ahí desde el punto de vista ecológico, que hace que al final de la cadena alimenticia, pues muchos de ellos puedan estar requiriendo alimento que no es el que está acostumbrado a consumir. Don Ronald, y justamente, digo, a uno le llama mucho, a mí me llama muchísimo la atención, me pone muy triste además esta situación. La reacción de estos animales, un día estos alguien me decía, mira, es que si yo salgo a correr en los alrededores de Grecia, es capaz que me sale un felino ahí en media calle. Eso puede pasar, la reacción es violenta, don Ronald. Bueno, no está registrado para los felinos nuestros ese tipo de comportamiento. Sí ha pasado en otros países, digamos, el mismo Estados Unidos, donde sí han habido ataques de felinos a gente que va
en su bicicleta o que va corriendo en áreas boscosas o áreas desérticas donde se encuentran. Pero también la literatura dice que hay la presencia de una enfermedad que los felinos de ella tienen y los nuestros no la tienen. Y eso es lo que los hace agresivos ante eso. Generalmente, cuando hay encuentros, como usted lo ha visto, de muchos turistas que se han topado en la playa con un jaguar o un puma en los bosques, la reacción de estos animales es retirarse, no atacar. Ahora, si estamos hablando de que hay crías de por medio, posiblemente por proteger sus crías pueda darse un ataque en ese sentido. Sí, sí, de hecho, un día de estos pensé justamente sobre el tema de las crías, pero si tienen crías es muy poco común que estén cerca de carreteras, ¿no es cierto? ¿O Sí, no? ¿O podría pasar? podría pasar si lo que estamos hablando, como le dije, es que Es de alimento. no solo es de alimento, es su ámbito de acción. O sea, si yo le digo a usted, vea, don Randall, ¿cuál es su rango de hogar? Y yo lo agarro a usted todos los días y lo sigo. Y ya tengo, entonces, ¿qué hizo usted en una semana? Fue a tales lugares. ¿Qué hizo en el mes? Entonces, ya yo tengo 4 semanas y completo el mes. Y cuando tengo 12 meses, ya yo puedo decir cuáles son los puntos extremos hasta de los que usted se ha movido en el país, ¿verdad? Entonces, eso es su ámbito, ¿verdad? Su ámbito de acción. Así se, el ejercicio suyo durante ese año fue esos espacios. Bueno, los animales lo tienen definido, ¿verdad? Y por eso nosotros decimos, bueno, a veces son más de 50 kilómetros su ámbito de acción y tienen que moverse en función de esa gran área. Ahí es donde están haciendo sus actividades. Eso es, ¿verdad? Entonces, igual pasa con animales que llevamos a puntos extremos, ¿verdad? Como el fraccionamiento. Entonces, fraccionamos un bosque, dejamos un bosque de unas 10 hectáreas, ¿verdad? Cuando antes podía ser de 800 hectáreas, lo dejamos en 10. Bueno, los animales que puedan vivir en 10 hectáreas se van a mover en 10 hectáreas. Cuando yo hice mi tesis, lo que le habían dejado eran 3 hectáreas de bosque y el resto era puro cafetal. Pues entonces, ¿qué pasó en noviembre y diciembre? Los animales empezaron a bajar a los cafetales a comer café. Cambiaron su ámbito en función del café, porque no había recursos en el área que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros nos podemos estar encontrando. O sea, si es una búsqueda, como le digo, puede ser de alimento. Eso, yo no sé si lo recogería la Universidad Nacional y le hacen una autopsia para ver hasta qué tipo de alimento tenía en su estómago, ¿verdad? Porque uno puede darse cuenta si hay ese tipo de necesidades, ¿verdad? Que entonces sí fue por búsqueda o no, Claro. cosa como esta, o si estaba en periodo de reproducción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas estas cosas se pueden saber. Don Ronald, permítame ir a una pausa comercial y Claro. regresamos, la única que tenemos hoy, regresamos con más de Matices. Regresamos con más de Matices, el máster en manejo de fauna silvestre. Don Ronald Sánchez nos acompaña hoy en el programa. Nos quedan 11 minutos más o menos del programa. Don Ronald, yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción de cierre. Entonces, ahorita en 10 minutos le voy a pedir que escoja una canción. Un día de estos comentaba con una compañera aquí en el canal, hablando justamente de este programa de hoy. Y me decía, ella vive en Grecia, entonces me decía que en tiempos de pandemia era muy interesante porque como todo el mundo se metía a la casa temprano y no había nadie alrededor, los coyotes empezaron a bajar a su casa. De alguna manera, la pandemia en el mundo y en Costa Rica, don Ronald, le dio un respiro a las especies.
Sí, claro. Por eso le decía yo, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Las personas que trasnochaban le ponen a uno, me topé con esto, con lo otro, vi serpientes en los caños, vi gatos moviéndose, vi zorros, vi un montón de cosas. Bueno, la tranquilidad de la noche, y cuando nosotros logramos hacer la tranquilidad de del flujo vehicular, pues entonces le dio un respiro a todos. Nos dio un respiro a todos y creímos que íbamos a aprender mucho de esta pandemia. Yo creo que no aprendimos mucho en ese sentido, ¿verdad? De poder, con las expresiones que tuvieron las diferentes especies en sus manifestaciones, de salir, de darse a ver en esos momentos, y mucho de eso tiene que ver con esas cámaras que le digo que tienen las casas y que tienen las diferentes municipalidades, porque aquí pasó también que las cámaras de calle pues registraron algunos de estos animales. Permitió, porque no había ese flujo vehicular, porque no había ese montón de gente en calle, ¿verdad? Entonces permitió realmente que los animales pues pudieran volver a moverse un poquito más en eso que, como yo sigo insistiendo, ¿verdad? Son sus ámbitos de acción, ahí viven ellos, e incluye en algunos casos hasta la visita a las zonas urbanas, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo logramos ver. Con la pandemia, sí, aquí y en muchas partes del mundo se vieron cosas que la gente no estaba acostumbrada a ver. Sí, y de alguna manera, en términos generales, en el mundo se permitió. Es curioso, ¿por qué dice usted, pensamos que íbamos a aprender mucho y no aprendimos nada? Sí, porque realmente yo en lo personal creí que íbamos a tener una mejor respuesta, ¿verdad? Ante un eminente peligro, indiferentemente de los que crean una cosa o la otra. Pero los muertos se cuentan por miles. Y yo creí que la gente iba a entender que nosotros teníamos que darle una oportunidad también a la naturaleza para poder eh, reconciliarse, eh, eh, reconciliar nosotros con el ambiente, y no lo logramos, ¿verdad? O sea, en el momento que volvimos a abrir el portón, salimos exactamente como sale el ganado hacia los potreros. Entonces, volvemos otra vez a las condiciones de basura, de maltrato animal, de contaminación, de deforestación, de cacería, ¿verdad? Entonces, realmente sigo creyendo que no aprendimos la lección, ¿verdad? En el caso nuestro hay mucho que quedamos debiendo con tener una mayor beligerancia en ese sentido, ¿verdad? Y es lo mismo, usted lo ve con las carreteras en el número de accidentes de tránsito que tenemos. Con esa pausa pudimos haber aprendido a que podíamos mejorar nuestra condición de conductores en nuestras carreteras, a tener más tranquilidad, tener la paciencia y la sabiduría de poder lograr la, la convivencia, pero no pasó. Volvimos otra vez a esos niveles de agresión, a un mal manejo, a la imprudencia, ¿verdad? Y entonces contamos los muertos por miles. Sí. ¿Qué cree usted que es lo que le falta al ser humano? Que ni con una pandemia, don Ronald, ni con una pandemia aprendimos. Vea, yo lo pongo en mi caso, ¿verdad? Yo soy, yo tengo cuatro hermanos y no todos nos comportamos igual, con la misma crianza. Sí, sí, lo que pasa es que estamos en la casa de todos. Claro, claro, ¿verdad? Entonces uno esperaría, y ahora voy, entonces, porque no quiero buscar culpables en esto, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir que son actitudes que cada uno de nosotros debe ir desarrollando, de tal manera que usted tiene más afinidad por una cosa que por la otra, ¿verdad? La gente que le tiene miedo al bosque, o la gente que le tiene miedo a los animales, magnifica lo que le puede estar pasando. Las
personas que no lo tienen, pues obviamente lo ven como una condición natural y no tienen ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Entonces, cuando yo daba clases, yo le decía, ¿qué tan animal es usted? Ok. ¿A qué se refería con eso? ¿Verdad? Y entonces, porque realmente yo me pongo en una posición de que no soy animal, no soy parte del ecosistema, sino simplemente yo soy un observador, ¿verdad? Entonces, todo está en función mío y no hay nada en función de las otras partes del ecosistema. Y ahí es donde yo creo que nosotros fallamos en los procesos educativos. Somos un país de alta diversidad. Deberíamos conocer y valorar nuestra diversidad y deberíamos fundamentar mucho de nuestra economía en función de la diversidad que nosotros tenemos. No lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. O sea, nosotros preferimos que vengan y abracen nuestros mares que nosotros poder desarrollar toda una tecnología o un arte de aprovechar esos recursos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, aunque deberíamos desarrollar o generar nuestro desarrollo con base en eso, pero sin ser tan buchones, don Ronald. No, por eso le digo, ¿verdad? Por eso le digo, porque y voy a decir cosas como esta. Fui también director de un parque nacional y yo, en un momento, yo le tenía más miedo al investigador que al cazador, porque yo al cazador yo sabía que venía, el investigador no sabía que venía, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, cuando usted dice, bueno, hasta esos niveles, también hay ese proceso de depredación. No le digo que todos los investigadores, pero lo que quiero decir es que no importa el grado académico, ni la madurez, ni el conocimiento que usted ha generado, si no tiene una actitud positiva en función de un manejo adecuado de los recursos, ¿verdad? O sea, pensar en ese mañana, ¿verdad? Nosotros no pensamos en ese mañana, nosotros queremos ser ricos todos hoy, tener todas las condiciones hoy, ¿verdad? No nos importa los que faltan. Hoy nosotros necesitamos resolver nuestra situación. Y ahí es donde caemos en errores, porque si creemos que vamos a retirar económicamente nuestra zona marítimo terrestre, destruyéndola, estamos equivocados, ¿verdad? Ese es un parámetro que yo lo veo en muchas de las playas de Costa Rica y lamentablemente no son los costarricenses los que estamos desarrollando esto. Claro. Don Ronald, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Ha sido realmente un programa muy interesante. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y en verdad, la idea, como le digo, es cada vez crear un poquito más de conciencia y si fuéramos hasta más condescendientes con las generaciones futuras, pues creo que cambiaríamos un poquito nuestro pensamiento. Seguramente. Don Ronald, ¿con cuál canción le gustaría irse? Yo creo que con la de Roberto Carlos. El Progreso. Sí. Sí, una hermosa canción. Yo creo que en 9 años creo que nadie la ha pedido, usted sabe, para despedir Matices, pero es una hermosísima canción. Don Ronald, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto. Que esté muy bien. Roberto Carlos despide Matices. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.